Vamos a ver si esta función es diferenciable de la manera directa. Miraremos si es continua y luego directamente nos iremos a la condición necesaria de diferenciabilidad, la que nos dice si sí o si no es diferenciable. También podemos saber si una función es diferenciable mirando si las derivadas parciales existen y son continuas, pero en este vídeo no vamos a hacer este paso. Si queréis ver un ejemplo donde se hacen las dos maneras de ver si es diferenciable, os dejo un vídeo aquí debajo, en el primer comentario y en la descripción. Hola, soy Cristina, estás en Profe in the House y vamos a empezar. Este es el esquema que podemos seguir para saber si una función es diferenciable. Lo primero que tenemos que hacer es mirar si la función es continua. Si no es continua, la función no es diferenciable y ya hemos acabado. Pues vamos a ver si nuestra función es continua. Mirando las dos funciones, el único problema que puedo tener de continuidad es en este denominador. Dentro de la raíz no puedo tener un número negativo, pero como tengo la x y la y elevado al cuadrado, pues ese problema no lo voy a tener. Siempre va a ser positivo o cero. Un problema sería si la x y la y son cero a la vez, pero como estamos en el tramo que son diferentes de cero, esta función no tiene problemas en este tramo. El único posible problema de continuidad que podemos tener es donde las dos funciones se unen, en el 0, 0. Para que la función sea continua en el punto 0, 0, pues la función en el 0, 0 tiene que ser igual a cuando nos acercamos a la función haciendo límite hacia el 0, 0. Vamos a hacerlo. La función en el 0, 0, pues vale 0. Si hacemos el límite cuando la x y la y tienden a 0, 0 de esta función, si sustituimos la x por 0 y la y por 0, aquí me queda seno de 1 partido por 0. Este límite es directo, pero si dudáis, vamos a hacerlo por alguno de los métodos habituales. Si usamos límites iterados o direccionales, no nos sirven para calcular el límite. Solamente los usamos cuando sospechamos que el límite no existe. Como tenemos x al cuadrado y y al cuadrado, pues es buena idea usar un cambio a coordenadas polares, porque además las coordenadas polares sí que me sirven para calcular el límite. Pues vamos a hacer el cambio a coordenadas polares. Tendremos el límite cuando r tiende a 0 de, donde pone x pongo r por coseno, donde pone y pongo r por seno. Ahora sacamos como factor común r al cuadrado de aquí y r al cuadrado de aquí. Pues este límite nos quedará coseno al cuadrado más seno al cuadrado da 1, aquí también da 1. Dentro de la raíz solamente nos queda r al cuadrado, así que el cuadrado con la raíz se va. Así que este límite nos queda. Ahora ya sustituimos la r por 0, nos queda 0 al cuadrado, que es 0, por el seno de 1 partido por 0. 1 partido por 0 se me iría a infinito. El infinito no es un concepto abstracto, el infinito quiere decir un número muy grande. El seno de cualquier número, aunque sea un número muy grande, siempre está entre menos 1 y 1. Así que el seno, sea del número que sea, está acotado, entre 1 y menos 1. Por lo tanto, nos ha quedado 0 por un número. Así que 0 por un número da 0. Ya tenemos el límite que nos da 0, la función en el 0 nos había dado 0, así que la función en el punto es igual al límite. Por lo tanto, nuestra función es continua. Nuestra función es continua, pues antes de ver si es diferenciable, tenemos que calcular las derivadas parciales en el punto, en el 0, 0. Como dato importante, aunque la función no sea continua, las derivadas parciales en el punto pueden existir. Así que si os piden calcularlas, aunque sea no continua, tenéis que intentar calcularlas. Pues vamos a calcular las derivadas parciales en el 0, 0. Tenemos que calcular las derivadas parciales en el punto 0, 0. Lo que pasa es que las derivadas solamente se pueden calcular en los puntos interiores, nunca en los puntos frontera. En el igual no podemos calcular las derivadas. Por eso no podemos calcular la derivada parcial en el tramo donde la x y es igual a 0. Tenemos que usar la definición de derivada. Aquí tenemos la definición de derivada para calcular derivadas parciales. Vamos a empezar a calcular la derivada parcial respecto de x en el punto 0, 0. Esto será igual al límite cuando la x tiende al punto de. En la función dejamos la x y sustituimos la y por el punto, menos la función en el punto, dividido entre x menos su valor en el punto. Vamos a sustituir el límite cuando x tiende a 0 de la función en x0 menos la función en el 0, 0, queda 0. Y todo dividido entre x menos 0, que es x. Si simplificamos esto un poco, nos queda el cuadrado con la x de aquí abajo se me va y me queda el límite cuando la x tiende a 0 de x por el seno de 1 partido por x. Si sustituimos la x por 0 nos queda 0 por el seno de 1 partido por 0, es muy parecido al límite anterior. Aquí, aunque se vaya infinito, como el seno de cualquier número, por grande que sea, está entre menos 1 y 1, esto está acotado. Por lo tanto, 0 por un número me da 0. Pues ya tenemos la derivada parcial respecto de x en el 0, 0. Ahora tenemos que hacer la derivada parcial respecto de y.
será el límite cuando la y tiende al punto de la función en. Sustituimos la x y la y la dejamos, menos la función en el punto, dividido entre y menos su valor en el punto. Como nuestra función, si intercambiamos la x y la y nos sigue quedando la misma función, al hacer este límite nos va a quedar exactamente el mismo límite que la derivada parcial respecto de x, pero cambiando x por y. Así que si lo hacemos, este límite también nos va a dar igual a 0. Pues ya tenemos las dos derivadas parciales en el punto y las dos nos han dado 0. Ahora empezamos a mirar la diferenciabilidad. Como nuestra función es continua, para ver si es diferenciable, podríamos mirar si existen las derivadas parciales y son continuas. Si pasa esto, nuestra función es diferenciable. Pero si no son continuas o no existen, no sabemos si la función es diferenciable. Todavía puede ser diferenciable. Tendríamos que irnos a hacer este límite de aquí. Si este límite nos da igual a 0, la función es diferenciable. Si es diferente de 0, la función es diferenciable y no podemos hacer nada más. Así que en este vídeo no vamos a mirar si las derivadas parciales son continuas y nos vamos a ir directamente a hacer este límite que nos dice si sí o si no es diferenciable. Si este límite nos da igual a 0, la función es diferenciable. Pues vamos a hacerlo. Tenemos que hacer el límite cuando la x y la y tienden al 0, 0 de mi función menos la función en el 0, 0 menos el vector gradiente en el 0, 0. El vector gradiente es el de las derivadas parciales. Pues derivada parcial respecto de x en el 0, 0, derivada parcial respecto de y en el 0, 0. Por x menos 0 y menos lo que vale la y, que también es 0. Dividido entre, me ha quedado bastante recto para ser yo, x menos lo que vale la x en el punto al cuadrado, más la y menos lo que vale la y al cuadrado. Ahora, si hacemos este producto, nos queda. ¿Qué nos ha quedado? Nos ha quedado la función menos, porque todo lo demás está restando, el plano tangente de la función en el 0, 0. Si nos acordamos de la fórmula del plano tangente, nos acordamos de cómo construir este límite. Y todo dividido entre el módulo del vector 0, 0, xy, es decir, la distancia desde el 0, 0 al punto xy. Dicho esto, vamos a sustituir ya lo que sabemos. La función en el 0, 0 vale 0. La derivada parcial en el 0, 0 respecto de x vale 0, la habíamos hecho antes, y la de y también vale 0. Así que esto nos va a quedar, con tanto 0 se me ha ido casi todo, pues ahora vamos a hacer un cambio a coordenadas polares porque tenemos x al cuadrado más y al cuadrado. Si hacemos el cambio a coordenadas polares, nos queda todo esto, pero se va a simplificar un montón. Sacamos como factor común las r's al cuadrado, las r's al cuadrado y las r's al cuadrado. Hacemos todos los pasos para no equivocarnos. Ya queda menos. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado da 1, da 1, da 1. Nos queda una r al cuadrado dentro de la raíz, pues se nos va. Y aquí en el denominador lo mismo. El cuadrado con la raíz se va. Así que esto va a quedar, ya casi lo tenemos. El cuadrado se va con la r de abajo, así que nos queda el límite cuando r tiende a 0 de r por el seno de 1 partido por r. Si sustituimos la r por 0, nos queda 0 otra vez por el seno de 1 partido por 0. Como el seno, aunque sea seno de infinito, de un número muy grande, está acotado, siempre está entre menos 1 y 1, es 0 por un número, nos da 0. Pues efectivamente nosotros queríamos que este límite nos diese 0. Si este límite nos daba igual a 0, la función es diferenciable. Como nuestro límite nos ha dado igual a 0, la función es diferenciable. Si nos hubiese dado diferente de 0, la función no es diferenciable y no podríamos hacer nada más. Si este vídeo os ha resultado útil, agradecería mucho que le dieseis al me gusta, que eso a mí me ayuda. Aquí os dejo el vídeo donde miramos si una función es diferenciable haciendo todo el proceso completo, incluido el de las derivadas parciales. Si no queréis perder el canal de vista, os podéis suscribir en la casita de aquí en medio.